Hola, nosotros somos del grupo 132 de la Prepa 23, Unidad Santa Catarina, y nosotros vamos a hablar de la biodiversidad. En este proyecto hablaremos de la biodiversidad. Para comenzar, la diversidad biológica o biodiversidad es el total de todas las variaciones basadas en la genética de todos los organismos que hay en la biosfera. Hay varios tipos de biodiversidad. La biodiversidad existe en 3 niveles: la diversidad de los ecosistemas, la diversidad de las especies y la diversidad genética. La diversidad de los ecosistemas se refiere a la variedad de hábitats. El número de especies diferentes en la biosfera o en un área en particular se llama diversidad de especies. La diversidad genética puede referirse a la suma total de todas las formas diferentes de información genética que tiene una especie en particular o de todos los organismos en la Tierra. Dentro de cada especie, la diversidad genética se refiere al total de todas las formas diferentes de genes presentes en ella. También es la más difícil de ver y apreciar. Aún así, la diversidad genética es de vital importancia para la supervivencia y evolución de las especies en un mundo cambiante. Hábitats alterados. Cuando se eliminan los hábitats naturales para favorecer el desarrollo urbano o agrícola, se disminuye el número de especies en ellos y algunas especies pueden extinguirse, pero los hábitats no necesitan ser destruidos por completo para poner en riesgo sus especies. Con frecuencia, el desarrollo divide los ecosistemas en partes de un proceso, llamado fragmentación de hábitats, dejando islas de hábitats. Entre más pequeña es una hábitat isla, menos especies pueden vivir ahí y más pequeñas son sus poblaciones. Ambos cambios hacen que los hábitats y las especies se vuelvan más vulnerables a otras alteraciones. Caza y demanda de los productos de la flora y la fauna silvestre. Los seres humanos pueden presionar con la caza de las especies se extingan. En la década de 1800, la caza eliminó al perico pichón y pasajero de Carolina. Actualmente las especies en peligro de extinción en Estados Unidos están protegidas de la caza, pero esto todavía amenaza a animales raros en África y África del Sur y el sureste de Asia. Algunos animales, como muchas aves, se cazan para alimento, otras se cazan para fabricar cueros o pieles de gran valor comercial o debido a que las personas creen que las partes de un cuerpo tienen propiedades medicinales. Ahora hablaremos de las amenazas a la biodiversidad. ¿Cuáles son las amenazas más importantes a la biodiversidad? Digamos que las especies han evolucionado, cambiado y extinguido desde que se inició la vida. De hecho, los científicos estiman que más del 99% de las especies que han vivido están extintas actualmente. La diversidad de especies está relacionada con la diversidad genética. Entre más diversas genéticamente es una especie, mayores son sus posibilidades de sobrevivir a las alteraciones. ¿Cómo influyen los seres humanos en la biodiversidad? Los seres humanos reducen la biodiversidad al alterar los hábitats con la caza, introduciendo especies invasivas, liberando contaminación en redes alimenticias y contribuyendo al cambio climático. Los biólogos comparan la pérdida de la biodiversidad con la destrucción de una biblioteca antes de siquiera haber leído los libros. Especies introducidas. Los organismos introducidos al hábitat nuevo pueden volverse invasivos y amenazar la biodiversidad. Por ejemplo, en los Grandes Lagos viven más de 130 especies introducidas y ahí han cambiado los ecosistemas acuáticos y orillado a las especies nativas casi a la extinción. Muchos de los contaminantes amenazan la biodiversidad. Por ejemplo, impide que los pájaros pongan huevos sanos. En Estados Unidos, las poblaciones de pelícano café, halcón peregrino y de otras aves disminuyeron drásticamente con el uso generalizado de sustancias químicas. El cambio climático es una amenaza importante para la biodiversidad. Los organismos están adaptados a su medio ambiente y tienen rangos de tolerancia específicos a la temperatura y otras condiciones abióticas. Si las condiciones cambian y superan la tolerancia de un organismo, este debe moverse a una ubicación más adecuada para enfrentar a la extinción. Las especies que viven en hábitats fragmentados son particularmente vulnerables al cambio climático, debido a que si cambian las condiciones es posible que no puedan moverse fácilmente de un hábitat adecuado. Los beneficios de la biodiversidad a la sociedad incluyen contribuciones a la medicina y la agricultura, así como el suministro de bienes y servicios de los ecosistemas. Biodiversidad y medicina. Las especies silvestres son la fuente de muchos medicamentos, incluyendo los analgésicos como la aspirina y los antibióticos. Las sustancias de las especies silvestres se usan para tratar enfermedades como la depresión y el cáncer. Biodiversidad y agricultura.
La diversidad genética es también importante para la agricultura. Muchas plantas de cultivo tienen parientes silvestres. Los genes de estas plantas se pueden usar para transmitir resistencia a las enfermedades o las plagas u otras características útiles para su cultivo.